Muy buenos días. Les doy la bienvenida a este webinar en el que hablaremos de due diligence, aspectos relevantes para una transacción exitosa. Nos acompañan desde Colombia Luis Enrique Cibaja, socio de asesoría financiera. También nos acompaña Shirley Martínez, directora de asesoría financiera en México. Humberto Rojas, socio líder del área. Irán Mejía, también de Mazars en México. De asesoría financiera, Luis López. También Pascual Chávez, del equipo de impuestos, director. Entonces, nuevamente agradezco mucho su presencia y sin más, comencemos. Gracias, Nat. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Con gusto. No, la anterior. Gracias, Nat. Muchas gracias a todos. La intención de hoy es platicar un poquito acerca de este tema tan importante de due diligence, pero desde una perspectiva un poquito más latinoamericano. Por eso es que nos acompaña el socio líder de Financial Advisor en Colombia, para que nos platiques, Quique, de manera general, cómo vemos este servicio en el mercado de Colombia, pero también tenemos nuestros especialistas financieros y nuestros especialistas tanto de impuestos como laboral, que es lo que más se utiliza junto con los especialistas legales. Ya nos explicará Shirley todo, cómo hace mancuerna todos estos jugadores. Pero bueno, vamos a empezar, Luis. Platícanos y te agradecemos que estés con nosotros, pero platícanos cómo ves el mercado colombiano y qué tan importante es este tema en tu país. Gracias, Humberto, y a todos los panelistas que estamos hoy unidos como una familia grande que somos en Mazars, y a ustedes, los asistentes invitados. Es un honor para nosotros compartir ese espacio. En Mazars, en el último plan estratégico que hicimos, particularmente hablando del plan estratégico de la región latinoamericana, todos los años nos sentamos los socios en un país. Este año fue en Chile, y tomamos una decisión de precisamente de empezar a ofrecer nuestros servicios no como Colombia, no como México, no como Chile, etcétera, sino como una gran región. Por eso esto es uno de los inicios que estamos haciendo, uniéndonos Colombia, México. Pronto los invitaremos seguramente con socios nuestros de Estados Unidos, con socios nuestros de Brasil, de Chile, mostrándonos como lo que somos, una firma multinacional en la que estamos en 96 países. Pronto estaremos abriendo Panamá, logrando ese 96 país. Y la verdad que es un honor contar con colegas como Humberto, Shirley, Irán, Luis, Pascal y todos, y compartir las experiencias nuestras. En Mazars somos líderes en el mundo en debidas diligencias, además de otros productos, pero si algo somos líderes es en debida diligencia. Como bien lo dice el título, la clave del éxito de un buen proceso de cierre, de un proceso de merger and acquisition, llámese compra, llámese venta, llámese fusión, es precisamente un muy buen proceso de debida diligencia. Luego de haber hecho una valoración de una compañía o de una unidad de negocio, luego de haber hecho una oferta no vinculante, el proceso que sigue es precisamente una debida diligencia. Esa debida diligencia puede dar al traste con el siguiente paso, que es la firma de un contrato de compraventa final. Y allí es donde se encuentran muchos temas positivos que revalidan la decisión, o muchos temas negativos que no se tuvieron en cuenta en ese primer ejercicio y que pueden dar al traste, repito, con la operación. Esa es la gran importancia de contar con una firma como nosotros en Mazars, que, repito, a nivel internacional somos líderes. En Colombia, como bien me preguntaba Humberto,
es un país que no ha sido ajeno a la crisis posterior al COVID. Lo llevo un poco antes. Antes del COVID, en Colombia hacíamos cerca de 150 transacciones, 150 deals. En Masar somos líderes haciendo estos temas. Y hoy cuento con la fortuna de contar con el equipo de México liderado por Humberto Shirley y todos los que estamos aquí. Al año pasado, 2022, esos 150 deals que sumaban cerca de 10.000 millones de dólares, el año pasado fueron de tan solo 51 transacciones, un 50%. Este año ya se está reactivando el tema y estamos cerca de 60 al mes de septiembre. Y repito, en Mazar somos líderes y estamos dentro de ese tema. Hoy, en este momento, tenemos unos deals muy importantes y acompañando estas decisiones. Así las cosas, sin más preámbulo, para no generar más expectativa, los que saben del tema están aquí con Shirley, con Luis, Pascual e Irán. Así que les doy la palabra y bienvenidos todos los que nos acompañan hoy. Ahí Gracias, partner. Claro que Gracias, sí, partner. Muchas gracias y bueno, Shirley, por favor, podemos empezar con la parte de la presentación y iremos presentando también tanto a Pascual como a Juan Carlos. La intervención de Luis e Irán va a ser importante y gracias a todos. Adelante. Claro que sí, Humberto, muchas gracias por esta introducción. Gracias, Luis Enrique, por acompañarnos el día de hoy. Sé que tus comentarios van a ser muy productivos y nos va a agregar bastante valor a esta charla. Y sí, efectivamente vamos a iniciar con el due diligence financiero y poco a poco nos vamos adentrando con la participación de Pascual y de Juan Carlos, que son nuestros expertos en temas fiscales y laborales, ¿vale? Entonces, iniciamos, Luis. Claro que sí, Chile, muchas gracias. ¿Pueden ayudar a pasar a la siguiente slide, por favor? Buenísimo, muchas gracias. Pues buenos días a todos. Antes que nada, gracias por su participación. Estamos muy entusiasmados de poder compartir con ustedes este webinar, que a diferencia de otros que hemos dado referencia al tema, este va a ser un poco más integral, ya que contamos con los expertos el día de hoy, que más adelante se le dará la palabra, tanto de la parte fiscal como con la parte de payroll, ¿vale? Entonces, bueno, sin más preámbulos, para poder entender la importancia de por qué se vuelve necesario un due diligence de forma integral, tenemos que entender dónde los profesionales deben intervenir, en qué parte del ciclo de la transacción es donde nosotros tomamos lugar y empezamos a dar nuestra asesoría. Obviamente, para que se dé una transacción, pues es porque dos partes ya han acordado mutuamente que el hecho de que una adquiera la otra o parte del negocio de otra compañía es porque van a tener un beneficio, o sea, va a ser un ganar-ganar para ambos. Entonces, dentro de estas primeras negociaciones, en la parte incluso legal, esos primeros acercamientos que incluso podrían ser ríspidos, pero siempre manteniendo el espíritu de una transacción y de un beneficio mutuo, es cuando invariablemente van a llegar a determinar el precio de venta. Este precio de venta, difícilmente van a poder llegar estas dos partes, no donde todos estén complacidos, porque pues obviamente el comprador va a intentar dar lo más justo, lo que él considere de acuerdo a las proyecciones, y el vendedor, que en este caso y para efectos el resto de la presentación le llamaremos la compañía target, ya que desde nuestro punto de vista es esa compañía que será objeto de todo este análisis, ¿vale? Entonces, este target pues va a intentar venderse de la mejor manera posible. Entonces, aquí es donde se vuelve relevante la intervención de un tercero independiente. Hago énfasis en independiente porque pese a que una de las partes, comprador o vendedor, sea quien pague o contrate directamente a este tercero independiente, no buscará que quien lo contrate tenga un beneficio inherente, ¿saben? Es independiente porque las conclusiones a las que llegue serán finales y serán, en su mejor criterio, aplicables para ambas partes. No sé si me explico en esa parte. Esta independencia es lo que determina y lo que debe ser la carta de presentación de cualquier compañía.
¿Por qué? Porque es durante la transacción un tema sensible, por ejemplo, la información. O sea, recordemos que las dos partes pueden ser incluso competidores que están llegando a un acuerdo, buscar una sinergia. Entonces, el compartir información de sus procesos, el compartir información de sus ingresos, se puede volver un poquito temeroso a la hora de hacer estas negociaciones. Pero para eso es donde adicional y complementariamente a la parte financiera, puede entrar la parte legal, la parte fiscal, la parte de payroll para brindar ese confort a las partes y obviamente bajo cláusulas legales en las que todos están protegidos, todos tienen una protección legal en caso de que se dé o no se dé la transacción. Este tercero independiente es su responsabilidad darle este confort y ser ese mediador y fungir como árbitro al momento de decidir el precio de venta. Ajá. Entonces, todos los hallazgos que se den dentro del famoso due diligence, pues van a servir como un input, como herramientas para negociar. O sea, nosotros al final del día somos facilitadores de esa información, de esos hallazgos y dejamos la negociación. Nosotros podemos apoyar en cualquier punto del ciclo de la transacción, pero la parte más medular, la parte más crítica es determinar ese precio. Entonces, queríamos dar esta pequeña introducción antes de empezar ya con la definición de un due diligence. Entonces, no sé, Irán, ¿tú cómo definirías, en tus palabras, el due diligence? Claro que sí, Luis, buenos días. Pues mira, el due diligence financiero es la obtención de un reporte. Este reporte es resultado de un análisis claramente cualitativo y cuantitativo de una compañía que lo que va a hacer es ayudar a sus lectores a tomar decisiones según, pues claro, los pros y los contras de dicha empresa en el marco de una transacción. Este reporte lo que va a hacer es proporcionar elementos clave para determinar un precio de venta e identificar contingencias a tomar en cuenta a la hora de que los compradores pues tomen una decisión al respecto. Sí, y como bien lo menciona Irán y lo mencionó Luis Alejandro, el due diligence viene siendo parte de todo un ciclo de la transacción y casi siempre se da más o menos al final de la transacción. Normalmente en el MBO o el LOI, que son documentos que se firman antes de empezar un due diligence, se establecen todas las reglas claras que se quieren revisar en el due diligence. Y el objetivo final de este due diligence es identificar deal breakers y potenciales ajustes que pueda sufrir ese precio que se fijó en ese documento inicial, que no va a ser el definitivo, sino que va a ser una oferta no vinculante, en donde se establece esas características de compra. Entonces, con el due diligence vamos a poder tener todos los inputs para luego posteriormente identificar todos aquellos asuntos que van a quedar reflejados en el SPA y principalmente enfocados, pues como ya lo mencioné, en identificar cualquier deal breaker que potencialmente pueden ser temas de impuestos, temas laborales y más adelante nuestro equipo de impuestos y laboral van a ahondar un poquito más sobre estos asuntos, pero ese es el objetivo principal, identificar ajustes, identificar deal breakers, contingencias que digamos, ayuden a nuestro cliente a tomar decisiones oportunamente. ¿Vale? Entonces, esto finalmente se ve reflejado en 3 análisis que más adelante los vamos a abordar un poquito con más detalle. Muy bien, Shirley. En efecto, además de identificar deal breakers, una parte fundamental y de que es de gran interés, por ejemplo, para el comprador, es validar el desempeño financiero que ha tenido la compañía, ya que, en la compañía target me refiero, ya que hay compañías que, aunque antes de darse la transacción les fue muy bien, o sea, tuvieron un desempeño financiero increíble, fuera de lugar, y es por eso que están tomando la decisión de vender. Dicen, es buen momento para vender, ya que ahorita está todo bien, la administrativa, operativamente está correcto, pero no significa que el comprador vaya a poder generar esas utilidades a futuro. Ya que Shirley mencionaba uno de el famoso deal breaker, el primero que se me viene a la mente es la continuidad de los ingresos. Nos hemos topado en
en el transcurso de nuestro trabajo, que cuando llegue ese momento de la transacción, hay ocasiones donde los contratos con los clientes principales, o sea, hay compañías que tienen mucha dependencia a clientes, está muy sesgado. ¿Qué me refiero? El 80% de sus ingresos proviene de 2 clientes solamente y el resto de 100 clientes. Entonces, se vuelve muy relevante para el comprador y para nosotros hacer un challenge a esa continuidad a través, por ejemplo, de contratos con los clientes, promesas de compra. O sea, la idea es que el día de mañana, cuando el comprador tome posesión y tome control de la compañía, pueda generar desde el día 1 las mismas utilidades que el comprador está prometiendo que hay. Entonces, nos hemos encontrado con que a veces, si bien perdieron algunas licencias o perdieron algunos contratos con los que ya se contaba, y son de esos clientes importantes que estamos mencionando. Entonces, es nuestra responsabilidad levantar la mano desde el día 1 o validar esta continuidad de los ingresos, porque pues bueno, de los ingresos proviene directamente la utilidad que es al final del día sobre lo que se determina el precio de venta. Entonces, como mencionaba Shirley, hay 3 aspectos importantes que se toman en cuenta y se traducen en el reporte que nosotros entregamos como due diligence. Entonces, Irán, ¿nos puedes platicar un poco sobre cuáles son estos 3 aspectos principales que deben de estar, en nuestra opinión, en todo proceso de due diligence y que es el resultado esperado tanto para nosotros como para las partes involucradas? Claro que sí. Mira, los elementos que mencionó Shirley anteriormente, pues se traducen, como hemos mencionado, en los 3 principales análisis que arroja el due diligence financiero, lo que se conoce como full due diligence. Entonces, estos son el análisis de calidad de las utilidades EBITDA, el análisis de capital de trabajo y el análisis de deuda neta. Ahorita, si me puede ayudar Natalia, por favor, a cambiar a la siguiente slide para poder ver más a detalle los análisis. Muchas gracias. Ahora sí, como vemos en este slide, pues estos 3 análisis de una forma u otra son impactados por todas las consideraciones, ya sean cualitativas y cuantitativas de la compañía. Hablemos del EBITDA, por ejemplo. Este tiene como objetivo determinar la utilidad proveniente del core business de la compañía por un periodo determinado y se ve afectado por ajustes en lo que es el estado de resultados, principalmente lo que son los ingresos, los costos y los gastos, ya que lo que busca es eliminar todo aquello que no sea operativo. En el capital de trabajo, por su parte, lo que consideramos aquí son las cuentas de activo y de pasivo circulante, pues en estas pues debería de estar bien definido lo que es el core business de las cuentas por cobrar, de las cuentas por pagar en el ámbito operativo, así como en el inventario. Finalmente, lo que va a hacer el análisis de la deuda neta es mostrarnos el nivel de endeudamiento que tiene una compañía a una fecha determinada, el cual puede ser un tema de negociación porque la transacción podría ser o no libre de deuda. No sé, Luis, si quieras complementar aquí este último análisis, por favor. Claro que sí, Irán. Como bien mencionas, como todos estos ajustes invariablemente van a afectar estos 3 análisis principales, nos gusta presentarlos en el largo del due diligence. Podríamos dividirlo en estas 3 secciones que vemos, como ajustes contables, ajustes de normalización y ajustes pro forma, ¿vale? Si quieres, permíteme hablar un poco de los ajustes contables, que como su nombre lo dice, provienen directamente de la aplicación de la normativa contable que la aplique. Afortunadamente, hemos tenido la posibilidad de trabajar en transacciones de distintos países en el mundo, donde pues la normatividad aplicable varía, ¿no? Entonces, un ajuste contable que se me viene a la mente, por ejemplo, es que tuvo mucho auge en los años anteriores, 3, 4 años hacia atrás, es por ejemplo el reconocimiento del activo por derecho de uso y pasivo por derecho de uso. Se apuesto a que muchos no saben que me estoy refiriendo, pues simplemente al registro de los arrendamientos. Antes ya no basta el día de hoy solamente con registrar el importe que tú pagas por una renta, tal vez de tu inmueble, de un auto, de cualquier bien inmueble que puedas tener. Ya no basta solamente con registrar el importe que vas devengando día a día. La normatividad contable el día de hoy te pide reconocer un activo
reconociendo, trayéndote a valor presente, tomando en cuenta todo el periodo de ese contrato y reconociendo a la vez, porque tienes un derecho de usar ese activo y a la vez tienes un pasivo por la obligación de pagar por ese activo. Entonces, es algo que hemos visto muy frecuentemente, se vuelve un tema a discutir. Simplemente, al final del día, nosotros recomendamos que esto sea validado por otro tercero independiente. Mazars tiene al equipo idóneo también para validar ese tipo de cálculos, ya que por su complejidad a veces los contadores, principalmente de pymes, no lo hacen simplemente porque no quieran, es mero desconocimiento, ¿vale? Otro ejemplo, por ejemplo, que podría derivar un ajuste contable es el reconocimiento de la norma D3, que al final del día es una provisión por un pasivo laboral que no todas las compañías manejan. En México lo que hemos visto es que hay compañías que al haber omitido durante mucho tiempo este pasivo y al llegar al punto de una transacción donde no todos los empleados van a continuar o se espera que continúen o cierta parte de la nómina, solamente cierta parte de la nómina va a continuar, se vuelve importante ese reconocimiento y se dan cuenta que es un importe considerable. Incluso ya ni siquiera hablamos de la transacción. Este importe puede llegar incluso a quebrar la compañía si no se llega y no se mitiga de la manera correcta. Ajá. Entonces, adelante, Shirley, si quieres, con ajustes de normalización. Claro que sí, Luis. Sí, pues bueno, estos ajustes normalmente los observamos en el cálculo del EBITDA y de capital de trabajo. Vienen estando pues como muy alineados, ¿no? Y lo que se busca, como su nombre lo indica, es normalizar los márgenes, tanto los márgenes brutos, operativos, de EBITDA, en el que al hacer esto, si vemos, y pues normalmente nosotros hacemos los análisis de forma mensual, de esta manera podemos identificar algún comportamiento inusual que tenemos que normalizar. Entonces, ¿a qué me refiero? A que podamos identificar gastos no recurrentes. Por ejemplo, si están metidos en este tema de estar en una transacción aproximadamente 2 años, 1 año, que se puede tomar un proceso de estos, están incurriendo en asesorías, de una banca de inversión, por ejemplo, de abogados, etcétera, que son gastos que sí, son gastos que son del negocio, pero no son recurrentes y no harían parte de unos gastos normales en el futuro. Entonces, esos gastos se empiezan a normalizar y ya cuando se empiezan a hacer ese tipo de ajustes, ya empezamos a ver que los márgenes empiezan a volverse un poco más, digamos, normales. Por eso se llaman ajustes de normalización y de esta manera pues vamos a poder identificar si en algún mes hay algo extraordinario, lo podemos identificar. Ahí también pueden caber gastos personales, por ejemplo, de los accionistas, que eventualmente ellos deciden, no sé, pagar su servicio doméstico, su guardia, sus conductores, etcétera. Entonces son gastos que no tienen nada que ver con el negocio, pero que sí están en la contabilidad y que debemos retirarlos para ir limpiando y dejar exactamente los gastos que son operativos. También muchas compañías, y pues eso lo vemos tanto en Colombia como en México, deciden aplicar estrategias fiscales y pues esto más adelante lo veremos con Pascual, pero la idea es que contablemente vamos a estar viendo gastos, no sé, por ejemplo, yo me he topado con ejemplos de compañías que decidieron afectar el costo, aumentarlo simplemente para disminuir esa utilidad y pagar menos impuestos, por ejemplo. Pero cuando se va a ver en detalle, pues no se tiene un soporte, simplemente es una estrategia y ya. Y pues ese tipo de eventos que vamos identificando, los tenemos que ir normalizando para llegar a los márgenes que realmente van a quedar plasmados en un documento y donde más adelante, pues post transacción, vamos a volver a confirmar si esos márgenes que hoy en día nos está arrojando la contabilidad se van a cumplir en el futuro, ¿vale? Entonces, la idea es poder ver si los márgenes que nos están dando hoy van a ser sostenibles a futuro y eso lo tenemos que plasmar en el SPA principalmente, que es cuando se establecen todas las condiciones post transacción que vamos a tener que analizar después. Y muchas veces nos buscan para luego corroborar que efectivamente
se está cumpliendo o no con esos niveles tanto de capital de trabajo como de vida, de márgenes brutos, operativos, etcétera. Vale, entonces pues ahora continuamos con los ajustes pro forma. Correcto, Shirley. Pues bueno, a diferencia básicamente de los ajustes de los que las acabamos de hablar, los ajustes pro forma son prácticamente estimaciones o cálculos de cómo se verían los estados financieros de la empresa objetivo si ciertos cambios o eventos previstos, incluso hipotéticos, llegaran a materializarse. Entonces, estos ajustes se realizan pues para evaluar el impacto de cambios potenciales en los estados financieros de la empresa después de una transacción. Por ejemplo, para que quede un poco más claro, si una empresa planea adquirir a otra y se espera que no se renueven contratos cruciales con ciertos clientes después de la adquisición, se puede realizar aquí un ajuste pro forma en estos estados financieros de la empresa objetivo. Esto lo que va a permitir es que los compradores y el equipo pues, de due diligence pueda evaluar y ver cómo veríamos ahora la nueva información o situación financiera de la empresa después de la transacción, teniendo en cuenta que ya no se generarían los mismos ingresos a futuro por la pérdida de estos clientes. Correcto. Por ejemplo, ahí, Irán, lo que mencionas es muy importante, ya que no solamente tenemos que quitar el ingreso que se estaba generando con ese cliente, también hay costos y gastos inherentes que tendríamos que excluir para a afectar la utilidad de una manera más integral, ya que solamente quitáramos el ingreso que nos hemos topado, que a veces las compañías objeto son honestas al decir, mira, yo no voy a continuar con este cliente, y se están dando, por así decirlo, un balazo en el pie, porque nada más están quitando el ingreso. Entonces, es a lo que me refiero con que nosotros no vamos a apoyar, mira, estás quitando el ingreso, entonces eso va a derivar en una utilidad mucho más baja. No, nosotros tenemos que hacer el ejercicio de conciencia, incluso de mencionarle a la compañía target, oye, fíjate que también te falta quitar el costo y eso te va a hacer un ajuste que te va a beneficiar en el costo de venta para venderse un poquito más alto. Entonces, es a lo que nos referimos con todas estas conversaciones que tenemos y somos mediadores tanto como con el target como con nuestro cliente. Otro ajuste, por ejemplo, Irán, que mencionabas pro forma, podría ser, al momento de hacer la transacción, sí le mencionaba que, pues, si es normal que haya accionistas que utilizan a la compañía para gastos personales, también hay accionistas que tienen activos o tienen ya sea autos o tienen incluso terrenos, bodegas, etcétera, inmuebles que si bien son de su propiedad, pero lo están prestando a título gratuito para la operación normal de la compañía. Un ejemplo podría ser una bodega que para la compañía resulta crucial logísticamente y operativamente por su ubicación. Entonces, dado la transacción, ha sucedido que los accionistas dicen, oye, esa bodega es mía, yo la voy a excluir porque no va a formar parte de la transacción. Esa yo no te la quiero vender porque para mí resulta también importante. Entonces, aquí entra una serie de negociaciones de, oye, ok, quédate con la bodega, pero réntamela. O réntamela durante el tiempo mientras yo consigo otra bodega similar. Tal vez yo ahorita no estaba teniendo un costo por esa bodega, pero si yo lo tengo el día de mañana, voy a necesitar erogar un importe adicional que yo no tenía históricamente. Entonces, eso es parte también de ajustes pro forma por todos estos supuestos que mencionaba Irán, que pueden o no pueden darse. Nosotros nuevamente vamos a poner las cartas sobre la mesa, es decir, esto puede negociarse, esto puede ser un ajuste de no llegar a una conclusión efectiva para ambas partes, y es padre ver cómo se va desenvolviendo esta negociación y cómo puede darse el deal, que es obviamente lo que siempre buscamos inherentemente, o, como bien les decía, levantar la mano a una etapa temprana y mencionar que pues, puede ser un punto de inflexión para ambas partes. La bodega, la famosa bodega o el famoso activo o el famoso cliente que se quiere llevar, ya sea el comprador o el vendedor. ¿Vale? Sí, otro ajuste pro forma, Luis, si me permites agregar ahí, es que también lo que hacemos es alinearnos con las políticas que el comprador utiliza. Entonces, por ejemplo, si el target provisiona sus cuentas por cobrar a más de 180 días, por ejemplo, pero nuestro cliente
no lo hace así, sino que él provisiona a mayor de 90 días, pues ahí se empiezan a hacer cálculos para ver cómo sería o cómo se reflejarían las cifras que tiene el target bajo las políticas del cliente y ver qué tanto va a ser el impacto en un nuevo cálculo de capital de trabajo o en un nuevo cálculo de vida. Entonces, así también podemos presentar ajustes pro forma reflejando esas nuevas políticas que en el futuro podrían estar aplicando en la compañía que estamos revisando. Perfecto, Shirley, muchas gracias por ese buen ajuste, es muy común. Cuando una compañía trae nuevas ideas o va a implementar sus sinergias, darles una idea de qué impacto financiero tendrían quitar o proponer nuevas políticas. Al final del día hasta ahorita, lo que lleva el webinar, hemos venido hablando de supuestos, hemos venido hablando de cómo se debería determinar un EBITDA, un capital de trabajo. Si podemos cambiar a la siguiente slide, esta nos va a ayudar un poco más a ilustrar cómo se refleja ya estructuradamente y cómo lo debería ver tanto comprador como vendedor y cómo es parte de que les va a ayudar a la negociación. Entonces, no sé, Shirley, ¿qué nos puedes comentar para dar introducción a esta slide que nos encanta? Sí, ya este slide nos encanta definitivamente. Y sí, como lo venía diciendo en nuestro primer slide, todo parte de un convenio que ya ha venido trabajando y negociando previamente comprador y vendedor. Se establece su precio inicial y desde ahí arranca todo el proceso de ajuste que se va identificando en el proceso de due diligence. Allí, digamos, lo usual es utilizar el EBITDA como indicador para evaluar compañías, pero no es el único, porque pues esto va a depender también de las distintas industrias en las que se mueve el target, ¿no? Entonces, por ejemplo, normalmente también puede estar ya definido un precio fijo y este precio puede haber salido de una evaluación bajo el método de flujo de caja descontado, que ustedes saben que es traer a valor presente todas pues, las proyecciones que se tienen a futuro, al menos por los próximos 5 años y ya digamos con esto se ha venido estableciendo un precio fijo. Entonces, también el precio puede partir de un valor fijo que simplemente se va a ajustar con su nivel normalizado de capital de trabajo o su nivel de deuda, pero también el EBITDA se utiliza de acuerdo con cada industria, si también el precio va a estar establecido basado en un múltiplo. Y este múltiplo, pues sí se puede consultar. En algunas industrias es difícil identificar ese múltiplo que aplica, pero en otras es más fácil identificarlo en las plataformas que se utilizan de M&A. Y pues basándose en eso, en cualquiera de estos dos métodos o en cualquier otro más, porque bueno, acá nos hemos enfocado principalmente en lo más usual que es adquirir a través de las acciones, de compra de acciones y digamos utilizando como contrato el SPA, pero también pueden existir otras opciones de compra que es a través de la compra de activos, que es también lo que se conocería como APA. Entonces, tenemos dos formas, ¿no? SPA y APA de poder llevar a cabo una transacción dependiendo uno, de esas contingencias que se identificaron durante el desarrollo del due diligence que pueden dar lugar a que posiblemente a través de un SPA sea más riesgoso adquirir una compañía y entonces se prefiere simplemente por estrategia adquirir simplemente sus activos y ya. Entonces, esto pues va a variar muchísimo dependiendo de las necesidades de la transacción, de la necesidad de lo que el cliente quiere realmente, porque muchos clientes siempre normalmente quieren solamente, no sé, tener presencia en el mercado, porque se tienen ciertas certificaciones que son difíciles de conseguir y ya. Entonces, la idea es entender desde la carta de intención o de la oferta no vinculante, qué es lo que espera el cliente sobre el target. Y al revés, ¿qué es lo que espera el target? Porque pues como esto es doble vía, esto es un proceso de negociación, pues se tiene que tener en cuenta las dos partes, ¿vale? Entonces ya de ahí llegamos, ya sea a través de un acuerdo de SPA, bueno, si se decide que es a través de un acuerdo de SPA, pues ya se parte de un precio base de compra,
ya sea a través de un precio que ya está fijo, o de un múltiplo de EBITDA, o de simplemente un múltiplo de ventas, también puede ser, se puede establecer el precio base de compra, y ahí ya empieza todo el proceso de ajuste y digamos, todas estas fórmulas que estamos presentando acá van a estar definidas en el SPA, en su sección de definiciones, y se va a definir la fórmula que se va a utilizar para determinar el precio. Entonces, normalmente el precio de compra se va a ajustar, o como decía Irán en su intervención, pueden ser libre de deuda, y eso significa que va a ser más efectivo, menos endeudamiento, pero también ese endeudamiento va a estar definido, porque no es lo mismo simplemente decir que el endeudamiento va a ser la deuda bancaria, la que se tiene con bancos, porque también puede haber elementos que tienen condición de deuda, como, no sé, la deuda que se tenga con accionistas, o algún problema que se tenga con proveedores en el que se identificó que efectivamente ellos no están pagando oportunamente, y de alguna manera se están financiando con proveedores. Entonces, toda esa definición de deuda va a ir en el SPA, y también va a ir restando al precio de compra, porque, pues se va a definir, por ejemplo, si esas deudas que existen se van a pagar antes de la transacción o se van a pagar después de la transacción. Entonces son temas que se tienen que ir discutiendo en el proceso. Perfecto, Shirley, muchas gracias. Tocaste un punto crucial que es todos estos matices que puede tener una transacción dependiendo de los objetivos que puedan tener ambas compañías, como bien mencionabas. Estos objetivos, pues bueno, pueden ser tan variados como tipos de industrias existen. Y no vamos a medir igual una industria, por ejemplo, dedicada a bancos, no se va a medir igual, no van a ser los mismos KPIs que va a tener, por ejemplo, una compañía dedicada a la hotelería, a manufactura e industria. Entonces, es responsabilidad de este tercero independiente brindar la asesoría adecuada, o sea, realmente darle un traje a la medida que se adapte a las necesidades del cliente. ¿A qué me refiero? Como bien decía Shirley, nos ha tocado ver o apoyar a transacciones donde ni siquiera les interesa cuál sea la utilidad. Ya conocen que la compañía Target es una compañía que históricamente ha reportado pérdidas. Sin embargo, les interesa tal vez hacer sinergia porque están ubicados en una zona geográfica a la que no han podido acceder, por ejemplo, el interesado. O las famosas certificaciones que mencionaba Shirley, que pueden ser, oye, me conviene más que una compañía que ya tenga esas certificaciones y yo meter mis sinergias, que yo crecer orgánicamente y tal vez en 2, 3 años llegar a posicionarme en el mercado como ya la otra compañía lo tiene, ¿no? Entonces, es muy padre ver cómo se va desarrollando esa negociación y cómo nosotros vamos dando ese input para llegar a buen puerto. También eso nos ha dado también la experiencia de conocer industrias de muchos tipos. Entonces, estarían bien asesorados, o sea, con nosotros realmente que tenemos todo ese badaje, todo ese background. Nos hemos topado con infinidad de cosas que al final del día es el propósito del webinar, platicarles un poquito sobre esas experiencias, que se sientan identificados, y si ustedes el día de hoy levantan la mano y dicen, oye, yo me sentí identificado con esto, pues bienvenidos, o sea, estamos aquí para apoyarlos en esa parte. También nosotros les vamos a dar esos consejos post transacción que podrían tener, esas medidas de saneamiento para mitigar esas contingencias que se van dando y van saliendo a través de due diligence. Por ejemplo, ya hemos mencionado que no necesariamente va a haber una certeza sobre la continuidad de las utilidades o de los ingresos. Entonces, ¿qué podría hacer ahí la compañía, en este caso el interesado, para salvaguardar esa parte? Aquí lo que nosotros recomendamos es dejar en el SPA que mencionaba Shirley una cláusula de earn out. Esto a lo que se refiere es, oye, si pasando un año, vamos a reunirnos un año después de la transacción y vemos que efectivamente yo pude obtener los ingresos que tú me dijiste y las utilidades que tú me habías mencionado, perfecto, yo te voy liberando ese precio que habíamos pactado, te lo voy liberando en medida que yo me vaya dado cuenta que llegué a esos objetivos. Si no llego, entonces castigo el precio de la transacción. Pero si sí llego, incluso habría incluso hasta una recompensa para la parte vendedora, porque se superaron las expectativas. Al final del día nadie tiene la última palabra aquí, todo es negociable,
y nos gusta apoyar en todo ese proceso. No sé, Shirley, ¿qué nos podrías contar, por ejemplo, de alguna otra medida de saneamiento que puede mitigar esas contingencias? Bueno, otra, Luis Alejandro, es la escrow account. También puede tratarse de pólizas de warranties, por ejemplo, en donde son documentos que van a ayudar a cubrir potenciales ajustes que se identificaron en el desarrollo del due diligence y nos van a ayudar a que nuestro cliente pueda negociar lo que se haya encontrado, porque la idea es que podamos cerrar esa transacción. O sea, la idea es poder ayudar. Obviamente uno de los retos es sí identificar deal breakers, pero el deal breaker debe ser algo que definitivamente es algo que no se va a poder negociar y no se va a poder incluir en el SPA como un mecanismo de cobertura. Estos mecanismos van a poder ayudar a que la transacción se cierre y que, digamos, las partes estén tranquilas en cuanto a las condiciones que se establecieron y se pueda cerrar con éxito la transacción. La idea de nosotros es poder apoyar ese proceso, que sea un proceso que sea sencillo, que sea fácil y que podamos identificar los temas para poderlos incluir en estas cláusulas que van a quedar en el SPA. Y Escrow Account normalmente es una fiduciaria, es una fiducia donde se resguardan, digamos, parte del precio de compra, se pasa a esta fiducia y se va liberando en la medida que se va pasando el tiempo y en la medida en que las contingencias pues no se van realizando, ¿no? Entonces, digamos, es un mecanismo de cobertura en donde pues digamos, todo esto va alineado con el paso del tiempo. Ustedes saben que en México hay un tiempo para que tanto las contingencias tributarias y fiscales ya dejen de ser un riesgo y eso es lo que se considera dentro de este mecanismo. Entonces, pues bueno, ya sin más preámbulo, le damos paso a nuestros expertos. Pascual, adelante con tus comentarios y pues tenemos un buen público que va a estar bastante agradecido con lo que tú nos vas a contar. Adelante, Pues sí, con los siguientes slides. muchas gracias, Shirley, por la introducción y la palabra. Si cambiamos, por favor, aquí al slide que corresponde a impuestos, por favor. Pues miren, lo que preparamos aquí a grandes rasgos en materia fiscal y laboral, por favor, Juan Carlos, siéntete libre de complementarme en los puntos que consideres necesarios. Pues más básicamente es como platicarles un poquito del proceso que conlleva la materia fiscal y laboral. En este caso, lo que nosotros estamos planteando aquí es, ¿qué es un due diligence fiscal? Básicamente lo que nosotros hacemos es un estudio similar a lo que hace en este caso nuestra área de FAS, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros regularmente revisamos? Que la empresa target en este caso pues tenga en cumplimiento sus obligaciones fiscales y en este caso fiscal no solamente consiste en la presentación de declaraciones mensuales, anuales, sino también el cumplimiento en materia de impuestos locales, que es aquí donde unimos a lo mejor los puntos en materia fiscal y laboral, ¿no? Que en este caso también veo mucho de la mano con Juan Carlos, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es un análisis de la empresa, es decir, a ver, vamos a revisarte y vamos a ver qué tal está tu estructura tributaria, ¿no? Y esto conlleva a lo mejor a hacer un tipo de diagnóstico donde nosotros vamos haciendo el estudio de la entidad y empezamos a lo mejor con una serie de preguntas y respuestas para conocer al target, saber más o menos cuál ha sido su comportamiento en materia impositiva, si a lo mejor está siendo asesorado por un tercero, si a lo mejor toda la parte fiscal se lleva desde el área interna de la compañía y demás, ¿no? Entonces, esto nos ayuda de manera inicial para entender cuál es el perfil del target y saber cómo ha sido su comportamiento histórico, ¿no? Entonces, palabras más, palabras menos, nosotros vemos que esa parte del cumplimiento, la regulación y demás esté siendo aplicable con base a las disposiciones fiscales que fueron aplicables no solamente al ejercicio, por ejemplo, vamos a hablar del 2023, sino a lo mejor ejercicios pasados. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual nosotros empezamos a hacer la revisión, no solamente nos vamos a enfocar en el ejercicio en curso,
porque sabemos por ahí que en materia fiscal, laboral, esto va cambiando conforme al paso del tiempo. Es decir, las disposiciones fiscales que fueron aplicables a lo mejor en 2020 no van a ser las mismas que van a ser aplicables al día de hoy, ¿no? Entonces, es un poquito lo que nosotros hacemos desde una perspectiva fiscal laboral. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que nosotros buscamos en este proceso? Pues básicamente es como identificar los posibles riesgos que nosotros podamos ver en el comportamiento de la entidad en el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque a veces, y complementando a lo mejor o agarrando las ideas que transmitía Shirley en su momento y el equipo de FAS, a veces podemos decir, oye, ¿sabes qué? Omití el registro de un pasivo laboral, ¿no? Bueno, el pasivo laboral, pues sabemos que puede tener detrás también la ausencia o la omisión en el reconocimiento, no solamente contable, sino también fiscal y laboral de las contribuciones que por ley te correspondían pagar, ¿no? Entonces, nosotros, en la medida que vamos detectando ese tipo de contingencias, pues evidentemente vamos cruzando ideas con el área de FAS, con el área laboral, porque es un punto que no se puede aislar solamente y ver como el impacto financiero que esto conlleva, ¿no? Sino también el impacto fiscal, el impacto laboral, porque las autoridades fiscales y laborales, pues en este auge pueden llegar y pueden decir, oye, ¿sabes qué? Pues notamos que tenía cierta cantidad de empleados, notamos que a lo mejor ante tu registro patronal y demás, pues tú habías reportado que tenía 50, pero a lo mejor tenía 100, ¿no? Entonces, eso a nosotros en materia impositiva también nos afecta. ¿Por qué? Porque evidentemente lleva consigo posiblemente la omisión de la parte de los ahorros tributarios, ¿no? Y laborales. ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué es lo que nosotros vamos midiendo en esta parte del riesgo? Pues recordemos que cuando hay un traspaso de negocios vía adquisición de compra de acciones, o a lo mejor si estamos hablando de la compra de algún activo, o a lo mejor si estamos extrayendo solamente una parte del negocio, como es, no recuerdo si por ahí lo mencionaron, Shirley, un carve-out, por ejemplo, una transacción de este tipo, pues evidentemente cuando tú te llevas parte del negocio, te estás llevando no solamente el negocio en marcha, sino también te estás llevando los riesgos que a lo mejor trae la empresa como parte de todo lo que ha hecho a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros estamos poniendo es que en este riesgo lo que estamos midiendo son como esas contingencias, porque al final del día tú como adquirente te vuelves responsable solidario. Anteriormente la compra de activos decían, oye, ¿sabes qué? Pues si yo traspaso los activos, pues creo que no me estoy llevando ningún riesgo ni demás. Sin embargo, en materia fiscal sí es importante mencionar que a raíz de las reformas que se han ido estructurando durante a lo mejor los últimos años, 2020, 2021, 2022, pues la autoridad ha dicho, ¿sabes qué? Pues he notado que a lo mejor las empresas en México hacen cierto tipo de estrategias para eficientar la carga tributaria, voy a ponerlo con estas palabras, ¿no? Entonces, cuando haces el traspaso de los activos, dice, oye, pues si al final del día ese activo representa, no sé, la marca que te está dando el 100% del negocio, a lo mejor te estás llevando elementos clave, empleados, o cierta operación que al final del día representa el negocio, pues bueno, dice la autoridad, pues creo que también tengo que voltear a ver pues los riesgos que te estás llevando, ¿no? Entonces, tú cuando adquieres una compañía, pues te vuelves responsable solidario. Entonces, por eso nosotros vamos midiendo todas estas partes cualitativas y cuantitativas, como bien lo comentaban hace un momento los amigos de FAS, de tal forma que vayamos midiendo los impactos de este riesgo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el alcance que nosotros recomendamos para hacer un due diligence fiscal? A diferencia, creo que del financiero, nosotros recomendamos a lo mejor partir de un análisis de 3 años, 2 años, por muy corto que sea a lo mejor el estudio del target. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros encontramos algunos hallazgos
nos llaman mucho la atención. Y más allá de que nos llamen la atención, el impacto financiero que esto pudiera tener, ¿no? Nosotros recomendamos extenderlos 2 años más hacia atrás, es decir, en lugar de que te revise 3 años, te voy a recomendar que revisemos 5 años. ¿Pero por qué hacemos esta recomendación? Pues recordemos que en México la autoridad fiscal tiene la facultad de revisarte no solamente 1 año, 2 años, sino él tiene la facultad de revisarte 5 años hacia atrás, ¿sale? Entonces, creo que es bien importante aquí que consideremos este periodo de facultades de comprobación de la autoridad, porque es el periodo mínimo que va a tener para poder revisarte. Aquí también digo, no me voy a meter mucho en temas técnicos, pero cuando una empresa, por ejemplo, llega a aplicar pérdidas fiscales y dice, ¿sabes qué? A lo mejor me está revisando los últimos 5 ejercicios hacia atrás, pero a lo mejor dentro de los 3 o 4 o 5 anteriores a los 5 que estoy platicando, tú veniste aplicando pérdidas fiscales. Las pérdidas fiscales tienen un periodo de expiración de 10 años. Entonces, la autoridad mañosamente, lo voy a citar con estas palabras, dice, oye, pues si yo te di el beneficio de aplicar estas pérdidas fiscales hoy en día, pues creo que también tengo el beneficio de poderte revisar las aplicaciones que hayas hecho. Entonces, eso no viene como tal en ley. Eso es, hay algunos precedentes ahí en la Corte donde la autoridad tiene esta postura. Entonces, imagínense el hecho de que te puedan revisar no solamente los 5 años hacia atrás, sino a lo mejor unos 10 años cuando aplicaste pérdida, pues creo que eso lo hace todavía más interesante. Sin embargo, nosotros para cubrir por lo menos el periodo mínimo de las facultades de comprobación recomendamos estos 5 años, ¿no? Ahora bien, ¿qué principales obstáculos nos hemos encontrado en estos procesos de la debida diligencia en materia fiscal? Fíjense que aquí hay algo bien interesante, porque a veces las compañías nos dicen, oye, ¿sabes qué? Es que estamos siendo auditados, estamos siendo asesorados por cierta firma que es un tercero independiente. Entonces, a veces pedimos tener el acceso con el asesor y demás, y pues a veces nunca se dan esas juntas o esos intercambios de puntos de vista, ¿no? Porque solamente el target nos puede contestar, ¿sabes qué? Se hizo de esta manera, a lo mejor, no sé, fuimos asesorados en tal ejercicio, pero no tengo ningún entregable, no tengo soporte, no tengo nada. Entonces, yo se lo presenté así al fisco, y el fisco pues tiene los elementos a lo mejor como para decirme hoy en día, pues sí, estuvo muy bien lo que aplicaste, pero ¿dónde está el soporte de esto, no? Entonces, a veces si no tenemos como que esa interacción con sus asesores, pues también a nosotros nos limita mucho para saber del por qué están aplicando tal o cual criterio, ¿no? Además de esto, a veces nos suele pasar que como nuestro alcance es un poquito más elevado, pues la información se extiende, pues obviamente en los ejercicios que estamos revisando. Entonces, la información, pese a que es información histórica, y lo digo de esta manera porque son declaraciones que ya debieron haber sido presentadas porque el marco de la ley así lo exige, ¿no? Pensemos en una declaración anual que tenemos como límite el 31 de marzo del año siguiente, pensemos en una declaración mensual que tenemos el día 17 del mes siguiente. Entonces, a veces es un poquito difícil entender el por qué nos dicen que la información no está disponible cuando sabemos que fue una obligación que debieron haber cumplido en tiempo y forma, ¿no? Entonces, desde ahí es algo que nos limita mucho en los análisis, o son obstáculos que nosotros podemos entender que la compañía a lo mejor podría caer en algún incumplimiento. Y pues en algunas ocasiones también como que los contribuyentes, en este caso la gerencia, se niega a darnos más información allá de la que a lo mejor pensaría que no podemos ver. Entonces me dicen, oye, ¿sabes qué? Cuando hacemos la entrevista inicial puedo preguntar, oye, fíjate, no sé, observé que tu compañía se dedica a esto, entonces dime si aplicaste tal o cual criterio, tal o cual beneficio. Y me dicen, no, ¿sabes qué? No lo apliqué, o ¿sabes qué? Hice solamente esta transacción, pero todo lo demás está cubierto, ¿no? Entonces, se limitan mucho a contestar nuestras dudas, pero ya en el proceso, cuando nosotros vamos revisando la información, pues evidentemente las respuestas pueden ir cambiando, ¿no? Porque evidentemente aquí la parte del análisis se vuelve muy importante, y en el momento en el que nosotros vamos teniendo acceso cada vez más y más a la información, pues vamos obteniendo como que ese tipo de respuestas que a lo mejor cambiaron durante el proceso inicial y ya en el transcurso de la revisión. Entonces, pues
básicamente en eso consiste un due diligence fiscal, laboral, digo, creo que van por ahí entrelazados. No sé, Juan Carlos, si de tu lado quieras agregar algo aquí o continuamos. Creo que si quieres vamos hacia adelante. No, sí, gracias, Pascual. Decía que comento más a detalle ya cuando sea la parte laboral, así que totalmente de acuerdo contigo y gracias. Perfecto, muchas gracias, Charlie. Adelante con la siguiente slide, por favor. Ahora bien, pues, a grosso modo aquí pusimos una comparativa entre el nivel de targets, porque nosotros lo que vemos también es la dimensión de las operaciones que puede tener o la complejidad que puede tener alguno de nuestros targets, ¿no? En este caso, en lo que hemos observado en targets medianos es que, pues sabemos que aquí en México anteriormente era una práctica muy común la compra de facturas, ¿no? Y esto lo hacían todas estas, este tipo de findings que nosotros estamos citando en estas slides, son como las estrategias más comunes que las entidades hoy en día llevan a cabo, que llevaban a cabo, de tal forma de mitigar la base tributaria. Entonces, por ejemplo, tenemos la compra de facturas, una doble contabilidad, por ejemplo, lo que decía Shirley, ¿no? Una parte financiera y me dicen, ¿sabes qué? Pues a ti te voy a entregar la parte fiscal, porque la parte fiscal ya lleva con ciertos números que fueron ajustados o que fueron, a lo mejor ahí, voy a utilizar la palabra maquillados para que se presente en una situación fiscal ante el fisco, pero sabemos que la situación financiera es otra, ¿no? Entonces, los gastos en beneficio de los accionistas que ya también por ahí comentaban nuestros amigos de Paz, esto es algo súper común en los targets que son medianos y sobre todo en empresas que han ido creciendo desde la parte familiar, ¿no? Donde sabemos que a lo mejor el tío y el hermano se unieron para hacer un negocio, o dos hermanos, o la mamá y el papá. Entonces, regularmente este tipo de entidades que nacen como muy pequeñas en los primeros ejercicios dicen, oye, ¿sabes qué? Pues para mí es muy fácil meter como los gastos que son personales, ¿no? A lo mejor, y vamos a hablar desde un teléfono, un coche, gastos de viaje, gastos en hoteles y demás. Entonces, este tipo de hallazgos, pues evidentemente merman un poco la parte operativa, ¿no? Y no solamente la parte operativa, sino también la fiscal. ¿Por qué? Porque al ellos introducirlos como parte de los gastos, pues están disminuyendo la base tributaria y por lo tanto eso resulta en el pago menor de la parte de impuestos, ¿no? Y por último, por aquí tenemos la subcontratación laboral. Esto, recordemos, y ya por ahí me irás complementando en su momento, Juan Carlos, fue un punto que, derivado de las reformas fiscales, laborales, pues ya quedó como prohibido en México a partir del 2020-21, si no me recuerdo por ahí la fecha. Entonces, era una práctica muy común donde existía la empresa operativa, la empresa de servicios, y regularmente hacían esta sinergia, ¿no? Donde decía, oye, ¿sabes qué? Pues aquí tú voy a segregar a los empleados en esta compañía y acá voy a tener toda la parte operativa. ¿Por qué? Porque tenía un beneficio fiscal y laboral, ¿no? En este caso, pues ya cuando la empresa de servicios le daba la factura a la empresa operativa, pues eso disminuía su carga tributaria y a su vez aislaba un poquito los efectos laborales. No me voy a meter mucho en el tema, pero básicamente en eso consistía. Entonces, hoy en día, pues eso ya quedó como fuera del marco aceptado por las autoridades. Entonces, son como temas que regularmente seguimos viendo todavía en la parte de este tipo de targets. Ahora, si hablamos ya de targets un poquito más grandes y demás, pues podemos encontrarnos por ahí donde tienen auditorías abiertas, donde ya tienen juicios, donde tienen pagos al extranjero con sus partes relacionadas, donde tienen por ahí algunos financiamientos que pueden caer como en créditos respaldados o lo que comúnmente se considera back-to-back, operaciones con entidades en paraísos fiscales. Por ahí creo que nos ha tocado ver temas muy interesantes donde a lo mejor cambiaron la estructura de, fíjate que empezamos aquí en México, pero alguien me asesoró y me dijo que pusiera una compañía target también en medio, ¿no? A lo mejor es que está situada en Estados Unidos, pero después me fui a Islas Caimán. Entonces, de tal forma de que los recursos, pues a lo mejor vayan fluyendo hasta llegar a una parte donde los ingresos pues no paguen impuestos, ¿no? Entonces, este tipo de transacciones son muy comunes ya en targets un poquito más consolidados y pues eso también les ayuda a mitigar mucho la parte tributaria, que si el SAT
o las autoridades hacendarias, laborales y demás voltean a ver este tipo de estrategias, pues dicen, oye, ¿sabes qué? Pues no, aquí sí ni cómo ayudarte, ¿no? Porque puedes tener toda tu estructura muy bien cimentada, pero en ausencia de una razón de negocios, en ausencia de una razón de ser de este tipo de operaciones, pues como que ya el fisco se ha puesto muy agresivo y dice, ¿sabes qué? Pues ya no te lo voy a aceptar, ¿no? Entonces, y esto es la última parte que también les comentaba, las operaciones sin sustancia ni valor de mercado entre partes relacionadas, porque regularmente cuando son partes relacionadas o son empresas multinacionales, pues no solamente se aíslan en operaciones locales, sino también, por ejemplo, se pueden ir a, no sé, pueden poner vehículos solamente para obtener un beneficio fiscal, aplicación de tratados, demás. Entonces, hace rato estábamos hablando como de los principales deal breakers, ¿no? Entonces, en mi experiencia, creo que de todos estos podría rescatar que como principales deal breakers en materia impositiva es cuando ya tienes o bien o una auditoría abierta o bien un juicio en puerta. ¿Por qué? Porque cuando ya la autoridad te está revisando, a lo mejor cuando la autoridad ya tiene ojos sobre ti en ciertos aspectos operativos que conllevaron a una estrategia fiscal, pues es entonces donde te voltea a ver y te dice, a ver, compañía, pues pásame esta información porque ya me llamó mucho la atención este punto, ¿no? Entonces empiezan a indagar y a lo mejor estamos pensando que solamente te están revisando 2023. Ah, bueno, pero si te van a revisar 2023 y ellos ya detectaron áreas de oportunidades en las compañías target, sujetas a análisis en los procesos de due diligence, entonces te dicen, ¿sabes qué? Pues como mis facultades de comprobación residen en que te pueda revisar 5 años hacia atrás, entonces ellos pues extienden sus facultades de comprobación y te empiezan a revisar no solamente 2023, sino 2022, 2021, 2020, porque saben que a lo largo de ese tiempo pues ellos fueron aplicando también como la misma estrategia que a lo mejor hoy en día están observando. Entonces, estos son los principales hallazgos que nos ha tocado ver en los procesos de due diligence y pues bueno, creo que estos podrían representar también contingencias no solamente fiscales, sino también pues afecta la parte financiera, ¿no? Porque merman la calidad de las utilidades que a lo mejor hace rato estaban platicando los compañeros de FAS. Entonces, pues sin más que agregar en la parte fiscal, pues te cedo la palabra, Juan Carlos, para que también me ayudes a complementar desde tu perspectiva laboral, pues los temas que competan, ¿no? Muchas gracias. Creo que sí, Pascual, muchas gracias. Bueno, si podemos avanzar a la parte laboral. Gracias a todos por unirse, gusto en saludarles. Y bueno, aquí voy a explicar a fondo lo que revisamos desde la parte laboral del due diligence. ¿Qué revisamos? Revisamos todo. Revisamos todo y lo revisamos de una forma estratégica, de tal manera que podamos abarcar todos los tipos de empleados, todas las frecuencias de pago y todos los conceptos de nómina. Esto es que hacemos muestras selectivas estratégicas en las cuales, de nuevo, revisamos que todos los conceptos de nómina, que todos los pagos realizados sean cruzados con la contabilidad y fiscalmente, como mencionaba Pascual, como mencionaba Shirley. Tenemos esta experiencia, este bagaje que mencionaba Luis, de auditores, de procesadores, entonces tenemos todo el contexto para llevar a cabo estas revisiones. Y como decía, revisamos todas las variantes y en todos los aspectos, desde la parte laboral en cuanto a las políticas y prestaciones que la compañía se obliga para con los empleados de forma contractual o las que vienen con respecto de las leyes que te obligan a hacer los pagos, como es el tiempo extra, la PTU y las indemnizaciones. Esto es la parte de origen, tanto económica o financiera como la parte documental, ¿sí? O procedimental, donde tiene que cumplir también en ciertos protocolos con documentación y políticas que deben de estar perfectamente definidas para con los empleados. Entonces, revisamos esta parte, revisamos la seguridad social, también sabemos que en la parte de nómina, en la parte laboral, es de mucho detalle, ¿sí? Por empleado, mes por mes, nómina por nómina, semana por semana en algunos casos, pero hasta allá llegamos, lo revisamos todo, como decía, con muestras estratégicas que cubren la totalidad de las variantes y llegamos a identificar
omisiones a la seguridad social, retenciones de impuestos sobre la renta, también los impuestos locales, los principales como los accesorios a la universidad, los ecológicos, que son relativos a estos impuestos estatales, obligación de declaraciones anuales, retenciones, todo lo que tenga que ver con la nómina y con empleados. Como bien mencionaba Pascual, antes había un esquema generalizado de 2 entidades legales para tener el personal y la operación. Hoy en día eso está prohibido. Tenemos la contratación solo tenemos la opción de contratación de servicios especializados, lo cual es un esquema muy controlado, muy supervisado por la autoridad y que implica la entrega de información muy sensible a tu cliente. ¿Cuál es esta información sensible? Que tienes que entregar los recibos de nómina, las declaraciones de pago a la seguridad social, empleado por empleado, los comprobantes de los impuestos corporativos. Es decir, hay mucha exposición para quien aún quiera acudir a este tipo de esquemas de servicios especializados. Sabemos que una empresa no puede hacerse cargo de todo, es necesario, pero bien sí revisar si es indispensable la contratación de estos servicios especializados. Como sabemos, en México la ley laboral es muy proteccionista, cubre mucho a los trabajadores y ha implementado medidas para robustecer eso, como las que bien mencionaba Pascual, en donde en 2021 modificó la prohibición del esquema de subcontratación y bueno, también redujo un poco la parte de la carga impositiva en cuanto al control del reparto de utilidades, limitándolo a 3 meses, pero sí que da mucho peso a incumplimientos en cuanto a esa parte. Entonces, cubrimos todo desde la perspectiva monetaria o financiera hasta la parte documental y de cumplimiento. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos ha llevado a identificar resultados muy importantes para las organizaciones, en las cuales, déjenme decirles, este assessment se paga solo porque generalmente por muy bajas las cantidades que logramos identificar son desde $25,000 hasta millones de dólares, en lo cual esto es perfectamente justificable. ¿Y cuál es la diferencia? Que al comprar un negocio ahora ustedes son conscientes de los riesgos que implican, no solo en términos de ganancias, sino para con las autoridades, porque hay de nuevo riesgos muy importantes, multas y accesorios que se vuelven muy costosos, que se deben actualizar al paso de los años y que terminan representando una parte importante de la transacción. Entonces, también esto ayuda en la negociación. Bueno, dentro de estos resultados que nosotros brindamos, encontramos o buscamos encontrar esquemas de remuneración ilegales. Hemos visto de todos, como bien mencionaban, que se paga a través de sindicatos, de esquemas de pensiones, de indemnizaciones como si fueran por la salud, y sabemos todo esto que no es permitido. Si fuera así, pues sería más controlado y muchas de las organizaciones lo utilizarían. Entonces, hay estrategias optimizadoras, como bien menciona Pascual, pero que claramente no son permitidas y son de alto riesgo para las organizaciones. Podrán parecer en un principio atractivas o, como bien mencionaban, pueden venderse como que son muy seguras o que están blindadas. Realmente no es así y es muy importante ser consciente de cuánto representan esas contingencias. Entonces, hay esos esquemas de remuneración utilizados en este tipo de organizaciones que pasan de algo más local a algo más corporativo. Esquemas de contratación también ilegales donde, bueno, se tienen como freelancers, como externos, fuera de nómina, o inclusive aún con estas limitaciones a la subcontratación, aún hay entidades que siguen brindando este tipo de servicios. Entonces, todo esto lo identificamos, lo cuantificamos y lo clasificamos en un nivel de riesgo, de exposición, y lo presentamos a ustedes.
¿Y qué más buscamos? Bien lo mencionaba al inicio Luis. Hay pasivos adquiridos que no solo son por 5 años, sino es la transacción o la compra y va a involucrar la transferencia de empleados. Si tú te estás llevando empleados, te estás llevando todas las obligaciones y los derechos adquiridos a través de la antigüedad de los empleados, que esta puede ser de más de 10 años. Es decir, si una persona tiene 15 años trabajando para la empresa y la vas a traspasar como parte de la transacción, pues te estás llevando el costo de indemnización y ahí pues hay una cierta limitación porque, bueno, que tenga trabajando para ese tiempo no representa una garantía de que vaya a ser siendo funcional en tu estructura, pero ya te llevaste 15 años de antigüedad, que si después quieres desvincular a ese empleado, pues es un costo muy caro. Entonces, eso también lo cuantificamos, lo identificamos, lo ponemos sobre la mesa para que ustedes hagan sus decisiones. Y bueno, otras obligaciones a mediano y a largo plazo, como las que mencionaba Luis, lo que era antes la D3, donde tú tienes que tener un pasivo suficiente para hacer frente a tus obligaciones laborales. ¿Cuáles son tus obligaciones laborales? Pues con base en datos estadísticos, un actuario determina que tú tienes que tener cierto monto en tu pasivo para hacer frente a tus despidos, o si tuvieras que tener una parada repentina de tus operaciones y tuvieras que cubrir estos pagos. Con estos datos estadísticos de las edades, salarios y antigüedades de tus trabajadores, es que se determina este monto para que tú puedas hacer frente a estas obligaciones. Y de nuevo, si no lo tienes reconocido y lo registras a un momento, pues es un costo muy alto porque es algo que se va provisionando año con año para que tú puedas tener ese pasivo reconocido. Otras cosas que buscamos son beneficios a empleados ocultos o no regulados, es decir, no porque no esté en el contrato, porque no lo declare la administración, no quiere decir que haya un beneficio que no exista. ¿Cuáles son los principales que identificamos? Pues son bonos comprometidos con el personal, los cuales, de nuevo, vuelvo al punto inicial, la ley laboral es muy proteccionista, entonces un empleado puede argumentar, tú me debes este bono por X periodos, tú me debes este tiempo extra, tú me debes estas vacaciones. Si no se tiene perfectamente documentado o debidamente registrado en las aprobaciones de vacaciones, en cómo son elegibles los empleados para ser pagados los bonos, cuáles son los elementos variables, los indicadores que se toman en cuenta, pues esto genera una contingencia en la transacción que va a adquirir el potencial comprador si no se identifican. Entonces, esto existe, no son declarados planes de pensiones informales, que estos, para que sean deducibles, tienen que cumplir con ciertas características, requisitos establecidos en la ley, como otros conceptos que se permiten que no sean gravables parcial o totalmente para efectos de impuestos sobre la renta, para la seguridad social, pues se deben de cubrir ciertos requisitos para que se pueda acceder a esta deducibilidad. De no ser así, no se puede acceder, y también implica un riesgo, como decía, en el pago de cuotas, de retenciones, que hay una obligación, una responsabilidad, en algunos casos solidaria, en unos casos subsidiaria por parte de la empresa, en el cual te terminas haciendo responsable de estos pagos omitidos. Descuentos al Infonavit, al Fonacot, como les decía, en el caso de servicios especializados, hay que registrarse en un padrón, enviar un reporte de los contratos bajo esta modalidad a la Seguridad Social, al Infonavit, presentar una declaración cuatrimestral. Es decir, todo esto está muy controlado, y hoy en día
para efectos de la nómina se emite un CFDI por cada empleado, por cada nómina. Entonces, ya está la información disponible electrónicamente, hay convenios de intercambio de información entre las autoridades y hoy es muy fácil acceder, como decía Pascual, a cuántos empleados tienes, cuánto pagaste de la nómina. Lo sabemos, hay visores donde te dicen, pues esto te dedujiste, esto me declaraste como pago. Ellos pueden hacer los recálculos con las bases que se informan en estos CFDIs. Y bueno, nada, si nosotros identificamos estas omisiones, accesorios y potenciales sanciones por el incumplimiento de todas estas obligaciones, las identificamos con actualizaciones, recargos y las ponemos como parte de la transacción que pueden servir para la negociación o para la definición del precio de la venta. Son variables que forman parte de, y bueno, como les decía, lo que llegamos a identificar son cantidades relevantes que llegan a ir hasta los millones de dólares y como decía Luis Shirley, pueden derivar en deal breakers de la transacción o en elementos de negociación para el precio de la venta. Entonces, esto es en términos generales. Entiendo que tenemos un espacio de preguntas-respuestas y me gustaría dar paso a esa sección para también escuchar las dudas que hayan surgido. Entonces, muchas gracias nuevamente y estamos a sus órdenes. Muchas gracias a todos y todas por esta explicación tan detallada. Tenemos algunas preguntas, entonces comencemos con ellas. La primera Nati, es... ¿puedes irte al siguiente slide, porfa? Sí, claro que sí. Gracias. Y con eso nuestros asistentes pueden ver en qué más podemos ayudar mientras contestamos las preguntas. Muchas gracias. Gracias. Bien, entonces la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa cuando en el proceso de due diligence financiero legal existen cláusulas en los estatutos o en el Shareholders Agreement donde algunos accionistas están protegidos y no quieren vender al valor de la oferta? Es decir, ¿en qué momento es adecuado revisar la estructura corporativa y el cap table para prevenir? Gracias, Natalia, por esa pregunta. Es una pregunta muy interesante y definitivamente estos temas legales hay que abordarlos desde muy al principio del proceso, porque se tiene que evaluar efectivamente esas cláusulas que van a existir en esos estatutos, porque pueden existir, además de que puedan existir accionistas protegidos, pueden también existir cláusulas como de arrastre. O sea, si no quieras vender, te tienes que adaptar pues a la mayoría, ¿no? Entonces, pero de todos modos hay que evaluar en qué consisten esas cláusulas, se tienen que abordar con el asesor legal, con el abogado, y empezar ese proceso de negociación. Aquí lo clave es que exista comunicación abierta con cada uno de los accionistas, reunirse con ellos y entender la posición en la que ellos están, del por qué eventualmente no quisieran vender. Y normalmente eso puede pasar porque simplemente ellos creen que deberían vender por un precio mayor. Entonces, simplemente sentarse a negociar desde muy al principio, porque este tema de estructura societaria normalmente sí puede terminar en un deal breaker. O sea, esto sí es importante manejarlo desde el principio y obviamente negociarlo para realmente llegar a una transacción exitosa y a un cierre. Y la idea es poderlo cerrar, ¿vale? Entonces, sí, la recomendación es empezar con una comunicación muy abierta entre las partes y empezar a tratar y estudiar con su asesor legal cada una de esas cláusulas y ver de qué manera se puede negociar. No sé si Luis, Humberto, Luis Enrique o Humberto tengan alguna explicación adicional, pero pues esto es lo que yo tengo entendido que se puede hacer en estos casos. No, yo creo que tienes muchísima razón, Shirley. No es, o sea, esta pregunta, la respuesta es tan importante
que esto dentro del due diligence no puede ser analizado al final del due diligence. ¿Me explico? O sea, es algo que se tiene que observar desde los primeros días del due diligence porque te puede hacer cerrar o finalizar o cancelar incluso una transacción tan solo por este tipo de cláusulas, ¿no? No sé si Baja, si estés de acuerdo también ahí en el mercado colombiano debe ser algo muy similar, ¿no? La postura. De acuerdo. Me trajo a la mente, es una muy buena pregunta, me trajo a la mente como un déjà vu. De hecho, una situación de estas que expone la persona que hizo la pregunta fue un deal breaker en su momento. Lo logramos solventar. Básicamente, normalmente uno antes de llegar a un proceso de estos, siempre antes de uno recibir una propuesta, aunque sea no vinculante, que luego de haberla aceptado por la compañía, por el target, es que se empieza el proceso de diligencia. Esa es la naturaleza. Y en principio, los accionistas en sus acuerdos tienen una figura que se llama el drag along y el tag along. Para que eso sucediera, la situación que expone la persona que hizo la pregunta es que de pronto va en contravía de ese espíritu del acuerdo, pero normalmente no sucede, no es muy común, sucede, pero no es tan común porque los acuerdos privados tienen no solamente esa cláusula, sino que también tienen un acápite, si me permiten la expresión, o un artículo en los estatutos que se llama el derecho de preferencia. Entonces, antes de llegar a esta instancia, seguramente debieron haber chuleado, como decimos en Colombia, o pasado, aprobado cada una de las etapas. Y dentro de cuando uno hace una valoración, uno hace un proceso de cuál es el objetivo de la valoración, cuál es el objetivo. Pero no es normal, pero cuando sucede, se va básicamente a lo que les comento, tanto les acabo de comentar como les contó Shirley y Humberto. Un último tema para aportar es, siempre esto se traduce en un SPA, en un contrato, y los contratos son voluntades entre las partes. Si no se llega a solventar, por supuesto que eso se va a un tema de un deal breaker, que esperamos que no. Para eso estamos los asesores, para apoyar en ese tema. Dale, Humberto. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Nat? Sí. Tenemos esta pregunta. ¿Cómo saber si una empresa tiene contratos firmados con terceros que puedan ser exigibles posteriormente? Pues definitivamente, o sea, parte del due diligence es nosotros hacemos una solicitud de la información que se necesita. Dentro de ella, tanto Juan Carlos, Shirley como Pascual no me van a dejar mentir, incluimos forzosamente el requerimiento de temas legales. Obviamente pedimos los contratos más importantes, pero también es importante decir que un due diligence no es tan extenso como una auditoría de estados financieros con normas de auditoría internacional, ni tampoco es un servicio forense, ¿no? Donde ahora sí tenemos que irnos hasta la cocina. Pero en la experiencia que han tenido Shirley, Pascual, Juan Carlos, ¿cómo han mitigado el poder identificar contratos que quizá no te los dieron por primera vez en el requerimiento inicial? Ese sería como que la parte importante, porque pues dices, si me lo dieron, qué bueno, lo identifiqué porque es parte de nuestro trabajo leerlos. Pero lo interesante sería, oye, contratos que no me dieron, ¿no? Está interesante también ahí ese tema. O incluso pueden haber acuerdos que ni siquiera tienen un contrato, Humberto, que ni siquiera están por escrito. Y existe el acuerdo pues de caballeros de que algo puede ser exigible en el futuro. Y esto se cubre a través de las cláusulas que se incluyen en el SPA, en el que se va a mencionar
y digamos acá es muy importante todo el proceso de la calidad de la información, porque acá lo que tú decías, Humberto, se envía un requerimiento de información, luego hay un proceso de preguntas y respuestas en que todo tiene que quedar por escrito, y lo que está pendiente, lo que nunca nos entregaron, pues va a quedar como parte de los apéndices del contrato de compra-venta. Y digamos, ahí se va a decir explícitamente que esta información que está relacionada en este listado es la que se recibió para el análisis, y que pueda que exista información que no fue entregada. Y si no fue entregada y pueda generar alguna contingencia, algún pasivo futuro, pues eso va a ser parte de lo que va a estar cubierto dentro de la cláusula de escrow account, y dentro de, pues, del monto que se separe del precio de compra y que se va a ir liberando con el paso del tiempo. O sea, si hay algo que no se identificó, eso tendría que estar cubierto con cláusulas de cobertura. Ahora, ¿qué pasaría si con todo eso, de todos modos, hay goles, como decimos en el mercado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues hice la adquisición de la compañía y salió de la nada un acuerdo, como lo que menciona Shirley, un contrato que no se mostró al comprador. Y me ha tocado verlo de dos formas, ¿no? Uno es, oye, dentro de la negociación, una parte de la liquidación de la compra lo haces posterior a X tiempo, donde todavía puedes estar analizando más a detalle la información, y si todo está de acuerdo a los acuerdos de la compra-venta, pues terminas la liquidación. Y también me ha tocado ver que se hace la liquidación y salen los muertos un año o 2 años después, y me ha tocado ver cómo el comprador demanda legalmente, vía jurídicamente, al vendedor, y ahí se pide pues un reembolso de los daños, si es que hay, ¿no? Eso yo he visto en el mercado, pero Pascual, Juan Carlos, su opinión también es muy valiosa. Sí. Sí, gracias. Digo, aquí lo único que me gustaría complementar, Humberto, es que, por ejemplo, nosotros desde una materia fiscal, lo que hacemos es que tenemos el acceso en este caso, con los targets a sus principales clientes, proveedores y demás. Entonces, hay declaraciones informativas que nos permiten ver el detalle de las operaciones más relevantes. Entonces, es ahí donde a veces nosotros centramos nuestro enfoque del alcance de la revisión. Entonces, vamos preguntando si tienes ese soporte documental que parte de un contrato y que ya añade toda la parte del cumplimiento fiscal laboral. Otra manera donde nosotros también podemos ver dónde existen los contratos o dónde pudieron haber contratos es desde la parte estructural operativa. Creo que ahí nos vamos enfocando. Por ejemplo, dices, oye, ¿sabes qué? Es que tengo a lo mejor empresas que giran alrededor del target, ¿no? Que son como las empresas relacionadas, o a lo mejor que no son empresas vinculadas, vamos a llamarlo directamente, pero que a lo mejor sabemos que a través de un familiar o a lo mejor un tercero, pues se dan este tipo de operaciones. Entonces, cuando nosotros vamos detectando ese tipo de operaciones, pues vamos pidiendo como los contratos, porque recordemos que todas las operaciones o la mayoría de ellas deberían de estar soportadas con un contrato, ¿no? Entonces, es la manera que nosotros también desde la parte fiscal vamos detectando si debería de haber un contrato o no. Entonces, cuando también entre el due diligence legal, que creo que en esta parte, bueno, no se abordó, es donde hacemos también ese cruce de la información con ellos, y es donde decimos, oye, pues creo que en materia fiscal sí debería haber un contrato por estas condiciones, y ya la parte legal dice, oye, ¿sabes qué? Pues estoy totalmente de acuerdo contigo porque esto tiene que estar documentado, o simplemente ellos dicen, oye, si no hay contrato no pasa nada, porque a lo mejor hay ciertos artículos legales que blindan la operación. Entonces, es más o menos como el juego, el cruce de ideas que nosotros hacemos. No sé, Charlie, si tú quieras comentar algo adicional. Sí, gracias, Pascual. Efectivamente, hacemos similar, pero con relación a los empleados. Como decía, vemos y listamos en el acuerdo con nombre y apellido quiénes son los empleados que van a ser parte de la transacción, cuál es la antigüedad, cuáles son los beneficios. Entonces, todo eso se documenta ahí muy específicamente, y cualquier cosa que no se haya revisado, pues no es parte del acuerdo, entra dentro de las cláusulas de protección que mencionaba Shirley. Y si aún así llegara a haber
un muerto, como dices, Humberto, bueno, pues esto queda fuera del acuerdo y tiene el derecho de reclamarlo la parte vendedora, pero todo esto se especifica en el acuerdo y bueno, hay un procedimiento para la transferencia de empleados que es también muy específico y que está certificado por la Autoridad Laboral y de Seguridad Social, en la cual si estos empleados no están mencionados ahí, bueno, pues no hacen parte de las responsabilidades que se transfieren. Entonces, hay mecanismos para mitigar estos efectos también en la parte laboral. Gracias, Carlos. Pues, Nat, no sé si hay alguna otra pregunta. Hemos ya llegado al final del webinar. De todos modos, si hubiese más preguntas, podemos contestarlas vía correo. Pero sobre todo agradecer a todos los expositores del día de hoy con diferentes especialidades que enriquecen realmente lo que es un due diligence, porque nos ponen en la vida real del día a día, ¿no? Y sobre todo, saber que este tipo de situaciones las tenemos en México, las tenemos en Colombia. La metodología actualmente está homologada y bueno, sobre todo, Luis, no sé si quieras también agradecer al foro colombiano que nos acompaña hoy. Gracias, Humberto. No, primero que todo, gracias a ti por esta invitación, alineado con este gran plan estratégico que llevamos, y a todos los panelistas con quien compartí hoy, y más aún, por supuesto, a los cerca de 100 personas que nos acompañaron hoy. Un placer, espero verlo pronto. Gracias. Shirley, muy buena exposición, junto con todo el equipo, Pascual, Juan Carlos, Luis, Irán. Estamos en contacto y nos vemos en el próximo webinar. Sí, Las órdenes, claro que esperamos sí. en el próximo webinar público en general. Gracias. Muchas gracias a todos. Un gusto. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Gracias, buen día. Pensé. Un abrazo a todos.